Hola, mi nombre es Alan Santiago Hernández y estoy en el Instituto Tecnológico Superior de Cuchapa y hoy hablaremos del tema de auditoría y monitoreo. Bueno, primero daremos una pequeña definición de qué es auditoría. Y se dice que la auditoría es un conjunto de características que permite al administrador de la base de datos y a los usuarios hacer un seguimiento del uso de la base de datos. Se puede auditar tres tipos de acciones: intentos de inicio de sesión, accesos a objetos y acciones de la base de datos. Cuando se realizan auditorías, las funcionalidades de la base de datos es dejar constancia de los comandos correctos e incorrectos. Esto puede modificarse cuando se configura cada tipo de auditoría. Bueno, es una pequeña definición sobre qué es auditoría y a continuación realizaremos un ejemplo. Lo primero que queremos es conectarnos con el superusuario. Ingresamos la contraseña. Bueno, y una vez conectados, vamos a verificar que nuestra base de datos esté en modo auditoría. Para esto ingresamos el siguiente comando: show parameter. Bueno, y aquí como podemos ver, nos dice que está en falso, o sea que está desactivado. Para activarlo, colocamos el siguiente comando: es enter. Y aquí se muestra que el usuario ha sido alterado. Para que se guarden todos estos cambios, lo que tenemos que hacer es apagar y nuevamente montar la base de datos. Para esto ingresamos el siguiente comando: ingresamos el comando de un shot inmediato para apagar nuestra base de datos, una que está siendo apagada y desmontada. Posteriormente a eso, otra vez volvemos a montar o iniciar nuestra base de datos. Para esto ingresamos el siguiente comando: es esta, y esperamos a que se inicie la base de datos para que así esté en modo auditoría. Bueno, y también debemos de mencionar que la auditoría se puede hacer o realizar de distintas formas dependiendo de las circunstancias o de lo que desea realizar el DBA. Y una vez que la base de datos haya sido montada y esté iniciada, ahora nosotros realizaremos el ejemplo de auditoría de inicio de sesión o de conexión de los usuarios. Para esto, ingresamos el siguiente comando: y aquí dice que esta auditoría ha sido activada. Y esta auditoría, como les estaba comentando, nos permite verificar qué usuarios se conectaron, ya sea de forma correcta o incorrecta,
o por qué no se conectaron y cosas así. Bueno, más bien va a marcar con qué usuario se querían conectar y si la contraseña no era la correcta y va a mostrar que si se pudo conectar o no se pudo conectar. Un ejemplo, vamos a hacer, bueno, yo ya tengo creado aquí un usuario que es con la contraseña. Bueno, este sí nos permitió conectar. Ingresaremos, bueno, nos conectaremos con el mismo usuario pero con diferente contraseña. El que nos manda un error, ya que como le estaba comentando, pues la contraseña que ingresamos es incorrecta, por lo cual nos manda este error, porque no es es la contraseña correcta. Entonces, bueno, ya aquí regresamos con el usuario principal, colocamos la contraseña. Bueno, y una vez que estamos aquí conectados, vamos a ingresar a la siguiente consulta. Y con esta consulta podemos monitorear todas las actividades que se realizaron en el cambio de usuario, como este rato les estaba comentando, de que qué usuario se quiso conectar y si se pudo conectar o no. Entonces le damos enter. Y aquí nos muestra que, bueno, aquí se pudo, este rato que nos conectamos, bueno, nos conectamos con el usuario Alan S y se pudo iniciar la sesión. Y bueno, si recuerdan, también nos quisimos conectar con ese usuario, pero con diferente contraseña y nos mandó un error. Y aquí, por lo cual, nos indica que también que no se pudo conectar. Bueno, y como les comentaba, este tipo de auditorías nos permite identificar con qué tipos de usuarios sí se conectó, con qué tipos de usuarios no. Bueno, más bien, si el usuario se pudo conectar ya sea de manera correcta, si ingresó la contraseña correcta o tuvo algún problema, pues si pudo crear sesión o no. Esto igual nos sirve para que tengan un mejor manejo de la base de datos y por si alguien quiere, no sé, modificar la base de datos y no tiene los permisos o quieren hacer mal uso de ella, para eso sirve la auditoría y eso fue un pequeño ejemplo de auditoría. Bueno, ahora hablaremos del tema de monitoreo y para eso primero daremos una pequeña definición. Dice que el monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información importante de la base de datos que nos ayudan a vigilar el rendimiento de los procesos que se llevan a cabo para mantener una base de datos segura, tener un control en las mismas y que se desempeñe eficazmente. Dice que el monitoreo en tiempo real de la actividad de base de datos es clave principal para limitar su exposición a daños en la base de datos, detección de intrusos y y su uso indebido de la información. El monitoreo nos ayuda a evitar problemas antes de que surjan, saber del buen estado de cada uno de los componentes, identificar posibles problemas y degradaciones de rendimiento, entre muchas cosas más. Bueno, para este tema del monitoreo utilizaremos la aplicación o el software que se llama Insider, que es con el cual haremos un pequeño ejemplo sobre el monitoreo. Bueno, este programa nos permite monitorear aspectos relevantes como, por ejemplo, el uso de la memoria, los usuarios, las consultas, el almacenamiento, entre muchas cosas más. Bueno, este lo descargamos de internet, es muy fácil de descargarlo e instalarlo. Ya una vez que lo tengamos descargado, lo abrimos y el primer paso es darle clic aquí. Damos en add Oracle Database y aquí bueno, escribimos el número, aquí le ponemos monitoreo, el username le ponemos is, password, la contraseña. En connect as le ponemos en sysdba
Y con el using eso lo dejamos así. En el host le ponemos, ajá. En el puerto aquí puede variar ya sea el 521, bueno, 1521, perdón, o 1522. En esta ocasión le dejaremos así. Y nos pide también el service name. Bueno, si no sabemos cuál es el servicio que se está utilizando, bueno, que está utilizando nuestra base de datos, nos vamos a nuestra línea de comandos y escribimos lo siguiente. Bueno, ingresamos con nuestro usuario, con superusuario. La contraseña. Y ingresamos el siguiente comando que es root parameter service name. Y como se puede observar, nos arroja nuestro nombre del servicio que es XC. Bueno, y ya una vez que sepamos el nombre, lo escribimos aquí y le damos Enter. Y nos dice que ya se conectó, le damos en OK, en OK. Bueno, ya nos aparece aquí. Aquí la seleccionamos, le damos clic izquierdo y le damos clic en Open State View. Y ya nos va a aparecer la interfaz gráfica de ese programa. Voy a explicar algunas vistas. Por ejemplo, aquí en System podemos encontrar lo que es la información de algunas configuraciones. En Session aparecen las sesiones en las que hemos estado abriendo, con qué usuarios se conectaron. Por ejemplo, aquí con qué usuario, la fecha y el nombre del equipo, entre otras cosas más. Entonces nos aparecen algunas sentencias. Bueno, aquí nos aparecen algunas librerías. Aquí bueno, nos aparecen algunas data files. Y aquí nos aparecen las copias de seguridad que hemos creado. Bueno, entonces ya vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos vamos a la línea de comandos. Bueno, ya nos conectamos con el superusuario. Aquí colocamos el siguiente comando para que se refleje en nuestro programa en el shader lo que estamos haciendo. Entonces colocamos el siguiente comando que es select name from user. Damos enter. Y bueno, aquí nos muestra la lista de todos los usuarios. Se puede observar. Aquí nos dirigimos a nuestro programa que es Insider. Aquí en la parte de sesión nos damos clic aquí en actualizar. Es muy importante siempre que hagamos una operación dar clic en actualizar para que se vean reflejados los cambios que hacemos. Y podemos ver aquí en la parte de abajo aparece bueno, la sentencia que realizamos anteriormente, que es esta de aquí. Bueno, de aquí otra vez regresamos a la línea de comandos y nos conectamos con otro usuario, bueno, lo que ya tengo creado. Contraseña. Bueno, y ya que nos conectamos con este usuario en el programa Insider, nos debe de estar reflejado que ahora nos conectamos con este usuario. Entonces nos regresamos. Eh, Como les estaba comentando hace rato, siempre actualizar cada que hagamos una operación. Actualizamos
Y aquí, como se puede ver, cambió el nombre de la sesión, bueno, por el nuevo usuario que es con el que nos conectamos, que es Alan ese, y ya de esa forma podemos verificar todos los procesos que están haciendo y que se hagan, bueno, y así que se haga el uso correcto de la base de datos, que no se haga mal uso de ella, y entre muchas cosas más. Y de esto sirve el monitoreo. Bueno, y esto fue un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar el monitoreo, y eso sería todo. Gracias.